Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al G20 News World. En esta semana vamos a cerrar nuestra miniserie de alineación. Estamos entrando al episodio 4, alineación en tiempos de transformación. Y vaya que si estamos en tiempos de transformación. Entonces llega el cierre de esta miniserie. En los primeros 3 episodios, ¿qué construimos? Construimos una base clara, sólida. En el episodio 1 hablamos de dirección compartida, de entender lo que significa la alineación y por qué la llevamos a la práctica. Hablábamos de que no es un simplemente rollo sobre comunicación, es sobre propósito. Es enfocar y sobre todo evitar que cada quien haga su propia agencia dentro de una misma agencia. Alinear es lograr que todos en la organización compartan no solo la meta, sino el camino para llegar a ella. En el módulo 2, o en el capítulo número 2, episodio número 2, como lo quieran llamar, en este estuvimos hablando de comunicación, de narrativa, de lenguaje en común entre las áreas. Y el 3, hablamos del poder y el peligro de los KPIs mal diseñados. Hablamos de benchmarks y cómo un KPI con un benchmark son complementarios. Inclusive dimos una fórmula matemática crítica, ¿no? KPIs más benchmark más acción igual estrategia viva. Si no has oído estos episodios, te invito a que los escuches al final de este episodio si tú quieres. Yo creo que va a tener más sentido si los escuchas primero, pero no es necesario. Porque hoy todo se pone a prueba. Porque hoy la alineación más difícil no es la que se diseña, es la que se sostiene en medio del cambio. Las ventas bajan, las plantas ajustan sus objetivos, las tecnologías nuevas aparecen sin aviso, los clientes cambian sus reglas y dentro de la agencia la presión, la urgencia, decisiones en cascada, todo empieza a generar. Entonces, ¿por qué fallan los sistemas complejos y cómo muchas de esas fallas no son producto no solo de error técnico, sino de decisiones mal alineadas, excesos de confianza, procesos poco claros y estructuras que fomentan el silencio? Entonces, complejidad más opacidad es igual a riesgo. Una vez más, fíjense en lo que llega a suceder, decisiones mal alineadas. Tomamos decisiones de momento y no entendemos la alineación que puede haber entre ellas. O no les damos el tiempo suficiente. Estamos tan acostumbrados a la reacción, estamos tan acostumbrados a trabajar bajo las rutinas. Hacemos estrategias, pero realmente hacemos planes de trabajo, no hacemos estrategias. No las tenemos presentes en casi todas las decisiones. Excesos de confianza. Este es uno de los que más veo en los negocios, el exceso de confianza en varios de nuestros gerentes. Y eso no quiere decir que no quiera tener gente que confíe en sí mismo, pero el exceso de esa confianza es lo que nos genera riesgo. Procesos poco claros, estructuras que fomentan el silencio, es decir, no puedo participar. Los sistemas actuales han crecido en complejidad, de eso no hay ninguna duda. Muchas piezas interconectadas entre los departamentos, entre nuevas regulaciones, tanto gubernamentales como de las plantas, y esa opacidad donde nadie puede ver, está opaca la cosa, ¿no? Es como que nadie ve todo claramente. Y esto los hace propensos efectivamente a fallas inesperadas. Una mínima, por pequeña que sea, desconexión, puede provocar un efecto dominó. Y lo peligroso no es solo la complejidad, sino no saber dónde están esos puntos ciegos. Y entonces el liderazgo adaptativo entra como una gran herramienta, un concepto central del módulo en que se define la capacidad de observar sin juicio, actuar sin pánico y sostener dirección en la ambigüedad. Esto lo trabajamos mucho en uno de nuestros programas, el de New Generations, que es donde creamos a los nuevos líderes que van a estar dirigiendo la industria automotriz en el futuro, las nuevas cabezas de familia, y dejamos una frase para ellos, y esta frase te la dejo a ti, y esto se da en uno de los módulos para poder abrir discusiones.
Y parece una frase sencilla, pero tiene un fondo muy profundo. La frase dice: no se trata de tener las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Hoy en día, muchos de nosotros, en nuestros puestos de liderazgo, de poder, de autoridad, como le quieras llamar, creemos, inclusive afirmamos, que debemos de tener todas las respuestas. Entramos a salas de juntas y entramos pensando en que tenemos las respuestas. Y muchas veces lo que debemos de tener son las preguntas correctas. Porque en las preguntas encontramos realmente las soluciones. Las respuestas limitan el pensamiento. Las respuestas muchas veces tienen una sola perspectiva, la tuya. Entonces, entre más alto estoy en la organización, más tengo que entender que yo no soy dueño de esas respuestas, sino de las preguntas correctas. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Charging Ahead, de Welch, y que nos recuerda que el liderazgo real no ocurre cuando todo es predecible. Ocurre cuando hay presión, cuando hay urgencia, cuando hay incertidumbre. En esos escenarios, la alineación no debe desaparecer, debe mutar sin traicionar su esencia. Este libro realmente es un llamado urgente a los líderes que operan en entornos de disrupción, incertidumbre y exigencia constante. Ofrece una teoría, no ofrece una teoría idealista, sino realmente es una hoja de ruta, es un proceso a seguir en momentos difíciles. Toma como parte de la historia casos reales que vivió Mary Barra dentro de GM. Para todos los que son distribuidores GM, si no lo han leído, los invito a que lo lean, es un excelente libro. Todos los que estamos en la industria automotriz, los invito a que lo lean, porque es un excelente libro también. Y esta ruta para tomar decisiones difíciles, para mantener el enfoque bajo presión y actuar con velocidad sin perder estrategia es fundamental. En un entorno, fíjense, es un entorno hoy en día donde la información muchas veces es incompleta. El tiempo es escaso, o sea, no tenemos esa libertad o esa facilidad, ese lujo de darnos el tiempo para hacer de repente muchos análisis, pero las consecuencias son reales en nuestros negocios. Esta urgencia que está sucediendo, esta presión por dar resultados por lo que está sucediendo en los mercados a nivel internacional, etcétera, nos lleva a entender que debemos de trabajar bajo una presión importante. El liderazgo en este contexto pues definitivamente no puede ser burocrático. Debe ser presente, debe estar decidido, debe ser valiente. Liderar en incertidumbre es aceptar que el control perfecto es una ilusión, pero el compromiso, la lectura ágil del entorno donde estás, la acción responsable, esas sí están en tus manos. Los líderes deben de tener la visión tan clara como el agua y los miedos tan flexibles como el viento. La visión da norte y la flexibilidad permite sobrevivir. El error más común es confundir consistencia con rigidez. Un líder exitoso, entre muchas otras cosas, sabe cuándo sostener, sabe cuándo soltar y sabe cuándo rediseñar. Ideas brillantes sobran todo el tiempo y las escuchamos en todos lados. La ejecución sólida, constante, la disciplina, esa escasea. Ejecutar es convertir palabras en acción, visión en rutina, planes en resultados. No hay retorno sin constancia y no hay rentabilidad sin disciplina. Y esto apréndanselo, por favor, porque es una premisa de todo negocio. No hay retorno sin constancia y no hay rentabilidad sin disciplina. Y para ello, para los momentos que vivimos, hay un excelente método de intervención que se llama escenario planning o planear sin adivinar, planeación bajo escenarios. Hay un libro de un mexicano, profesor de Oxford, Rafael Ramírez, que se llama Strategic Reframing. Una organización resiliente no intenta predecir el futuro, sino prepararse para múltiples futuros posibles. Esto es lo que se llama la planeación bajo escenarios, ¿no? Y no es teoría, es una herramienta brutalmente eficiente
para realinear la dirección estratégica cuando el terreno cambia. Tuve la oportunidad de estar bajo la tutela de Rafael Ramírez durante un tiempo cuando estaba estudiando, y es impresionante esta herramienta. Si no la conocen, los invito a que la investiguen y que la conozcan. Un ejemplo práctico son con preguntas tan sencillas que podemos hacernos como lo que vivimos en los años pasados y seguramente seguiremos viviendo. ¿Qué pasa cuando llega una marca nueva a la ciudad? ¿Qué ocurre si cambia la política de financiamiento? ¿Cómo cambia mi rentabilidad si los autos eléctricos suben un 10% de repente en un trimestre? ¿O qué ocurre si los autos híbridos dejan de producirse? ¿O qué ocurre? ¿O qué pasa? En fin, todas las preguntas empiezan con eso. Y eso te obliga a ti y a tu equipo a pensar fuera de ese piloto automático en el que constantemente caemos. A crear planes B, C y D antes de que A falle. Y tener criterios para decidir con velocidad y coherencia. Esto también lo aplico mucho en muchos talleres cuando platico con mis gerentes de ventas, gerentes generales, en los academies que tenemos. Y les hago una referencia. Por lo general, la gran mayoría de los que estamos en la industria automotriz nos gustan los coches. Por consecuencia, nos gustan las carreras. Fórmula 1, Indy, NASCAR, lo que ustedes quieran. Pero hay una parte fundamental en este deporte, aparte del talento, hablando de planeación en escenarios. Si alguna vez ustedes han visto una carrera de estas y han escuchado lo que sucede, seguramente han escuchado que los pilotos constantemente están reafirmando si siguen en plan A o pasan a plan C, si cambian de F a D. Y lo interesante de esto es que se va dando durante la carrera, durante el proceso. Si se acuerdan, en un módulo anterior hablábamos del proceso y de cómo entender la cadencia y cómo entender los ritmos. Y esto nos lo ejemplifica muy bien las carreras, porque lo que entendemos con esa conversación es algo tan profundo y tan sencillo como que no hay un equipo de Fórmula 1 o de Indy o de NASCAR que salga a correr una carrera con un solo plan. Si están hablando de que van a cambiar de plan D a plan F, yo entiendo que por lo menos tienen 6, 7, 8 escenarios en los cuales la carrera se puede generar. Y mi pregunta entonces es, si un equipo como este en una carrera empieza a tener de 6 a 8 o más escenarios, si se dan por el ritmo de tiempo, al llegar la cuarta vuelta, la séptima vuelta, al cambio a la primera parada en pits, el tipo de cambio de llantas, etc. Todo lo que se puede estar ocurriendo, quiere decir que ellos están prediciendo todo lo que pueda suceder en una carrera, incluyendo lluvias, que algún rebase no se dé, que alguien, accidentes, etc. En nuestra agencia, cuando arranque el mes, ¿cuántos planes tenemos? ¿Cuántos escenarios hay? ¿Es uno? Y si falla, pues ya falló y entonces lo que siga. Y entonces el otro método de intervención que les quiero platicar es el de design thinking o la creatividad para rediseñar la alineación. Cuando un entorno cambia, no basta solo con ajustar KPIs o repetir discursos, hay que rediseñar experiencias, procesos y estructuras. Ahí entra ese pensamiento creativo y esta metodología de design thinking, que es una forma estructurada de resolver problemas que te pone a ti en el centro de la solución. Y sirve, uno, como habíamos platicado, rediseñar experiencias, reimaginar procesos y explorar cómo estas ideas, antes que no nos atrevíamos a hacer, podemos llevarlas hoy a la práctica, que no las hacíamos a lo mejor por medio del error. Entonces, esto nos ayuda a poder entender que tenemos que estar flexibles y trabajando de forma constante. Transformación no es caos. El caos aparece solo. La transformación, en cambio, es planeada, guiada y dirigida. No se trata de esperar a que el entorno nos obligue a movernos. Se trata de liderar el cambio antes de que sea inevitable. Una vez, regresando a nuestro taller de New Generation, yo les decía a los muchachos, una agencia no se transforma con más reglas, sino con más líderes. Y esos líderes entienden que alinear en tiempos de transformación requiere 3 cosas:
claridad del propósito, flexibilidad táctica y compromiso emocional. Y con esto llegamos al final de este episodio número 4, en esta miniserie de alineación. En cada paso entendimos que la alineación no es un documento ni un discurso, sino un sistema vivo que se construye y se rompe y se repara constantemente. ¿Qué puedes hacer esta semana? Diseña 3 escenarios probables para tu agencia para la próxima semana. Olvídate de hacerlo a largo plazo, la próxima semana. ¿Qué escenarios se van a presentar? ¿Qué es lo que se espera que se dé? ¿Y cómo se puede dar? Toma en consideración a todo tu equipo, a todas las personas que funcionan ahí. Toma a los externos, toma lo que controlas, toma lo que no controlas. Lo que no controlas, ¿cómo vas a reaccionar? Luego reúne a tu equipo para hacer un trabajo de design thinking sobre esa situación. Y hablen de esos escenarios. Y hablen cómo pudieran alinearse, cómo pudieran reaccionar, en qué momento podemos calibrar que estamos yendo en el plan A o plan B, o tenemos que pasar a otro plan, donde todos entendemos hacia dónde vamos, pero entendemos que la flexibilidad de la ruta es lo que nos puede dar ganar la carrera. Y redefine, por último, qué parte de tu operación necesita estructura y cuál necesita flexibilidad. Y termino con esto. La alineación no desaparece en el cambio, solo necesita rediseñarse. Y eso es tarea de un liderazgo que escucha, que decide y que transforma. Muchas gracias, te veo la próxima. Estamos preparando otra miniserie, no te la pierdas. Muchas gracias. Hasta luego.